y se reúne la facción dominante, la carrancista, en Querétaro en 1916. Y ahí se ponen a discutir mil cosas, algunas bastante ridículas para nosotros. Bueno, no ridículas, pero no eran muy importantes en ese momento. Era sobre todo el tema de la iglesia, que ya visto a la distancia, pues no pareció tan ridículo, pero visto en ese momento era como la lucha del siglo XIX rehecha en 1916, pero si la iglesia ya estaba derrotada. Bueno, duro con que sí tienen derecho a estar en la educación, sí tienen derecho a votar, sí tienen derecho a vestirse, sí tienen todo. Y a algún momento se pone, bueno, la reforma agraria era importantísima, alguien propone nacionalizar el petróleo. No se discute nada. Los constituyentes de Querétaro les pasa por aquí. Sí, que se nacionalice. Luego, vamos, queda nacionalizado todo. Y al final del artículo 27, donde se trata lo de la tierra, lo de la reforma agraria, esa es la parte central del artículo 27, en su párrafo cuarto dice que los hidrocarburos son propiedad de la nación. Y al final del artículo dice que quedan abolidos todas las leyes y acuerdos anteriores que contradigan eso. Vámonos, de una plumada, México desprivatiza el petróleo y lo convierte en propiedad pública. En el papel, es 1916. Bueno, la Constitución va a entrar en vigor en 17. Ahora, para pasar del papel a la realidad, allí sí que va a estar bien difícil. Fue muy fácil que en el papel se privatizara y la privatización se hiciera realidad. No hubo oposición, unas cuantas críticas, pero nada importante. Pasar la privatización al retorno a la propiedad del Estado, del papel a la realidad, allí sí que es una verdadera madeja de problemas, es un nudo gordiano. Ese nudo gordiano solamente se pudo cortar por una vía distinta a estar alegando si la Constitución, etcétera, por la vía de la nacionalización, expropiación y nacionalización del petróleo en 38. Pero mientras, esto costó muchísimo, y está bien que tengamos conciencia de lo que costó, porque ahora que se está cambiando el modelo legal, también se están adquiriendo problemas hacia el futuro. Si alguien quisiera echar para atrás lo que Felipe Calderón quiere echar para adelante, va a ser difícil y conviene tener conciencia de lo que pasó. En 1917 se hace esto. ¿Por qué dejaron los norteamericanos y los europeos que se nacionalizara el petróleo y la reforma agraria? Porque estaban en guerra, porque estaban metidos en ellos mismos en este proceso brutal de acabarse unos a los otros. Y un país como México, bueno, sí lo veían, sí sabían lo que estaba pasando, no tenían tiempo, estaban muy ocupados con algo más urgente, el matarse. Entonces no invadieron México, no acabaron con Carranza, aunque ganas no le faltaron, porque fíjense, es interesante, los norteamericanos tienen una fuerza militar adentro de México en el momento en que se hace la Constitución en 1916 y no la usan y dejan que la Constitución siga. Están enojados, pero no hacen nada porque tienen otras prioridades. Eso salvó a la Constitución del 17, el hecho de que estaban muy ocupados en otra cosa. Están muy ocupados en Europa. Ya iban a entrar los norteamericanos a la guerra. ¿Qué tal si la ganan los imperios centrales y el equilibrio mundial se viene abajo? Estaban preocupadísimos. Y otra cosa, no podían hacer nada con el petróleo porque ¿qué tal si, y Carranza toma una decisión, si hay una invasión, destruyan los pozos petroleros? Pero los pozos petroleros los necesitaban para la guerra en Europa. Entonces, si los hubieran podido tomar así, pero no estaban muy en la orillita, estaban tierra adentro y necesitaban varios días para llegar, y en esos días se les iban.
Entonces, por la localización geográfica de los pozos, el plan para tomarlos militarmente, lo diseñan los norteamericanos y los ingleses, no lo llevan a cabo porque es muy peligroso. Entonces se asienta la idea de que el petróleo ha sido nacionalizado. Pero ahora, meterlo a la realidad, cuando Carranza intenta la primera ley reglamentaria, ¿qué es lo que quieren cambiar ahora? La ley reglamentaria, ese es el punto, no el artículo 27, la ley reglamentaria. Entonces, termina la guerra y le dicen, nada de cambiar, nada. Ahí se choca la soberanía mexicana, es el límite de la soberanía mexicana. No puede imponer su propia constitución. Y Carranza tampoco da marcha atrás, simplemente usa una argucia. Dice, bueno, no puedo cambiar, no puedo hacer mi ley reglamentaria, tiene que estar vigente la ley porfirista, esa que les había dado todo. Esa ley va a seguir vigente hasta 1926, la ley reglamentaria del petróleo. Mientras la Constitución ya la cambiaron, pero no pueden adecuar la ley reglamentaria a la nueva Constitución porque se nos impiden la presión norteamericana. Entonces se queda en una tierra de nadie eso. Se dice, bueno, se arreglará esto en el futuro. A Carranza no le dio tiempo, el futuro lo alcanzó en 1920 y cae asesinado en Tlaxcalatongo. Como dicen, en Tlaxcalatongo le sacaron el mondongo a Barbas, quién sabe quién era Carranza. Bueno, después de que le sacaron el mondongo, le queda el problema. No agarro esto. Digo, esta tecnología sí. Ya ven por qué hay que traer empresas extranjeras. La tecnología nacional anda. ¿Ya está? Ok. Entonces, el siguiente problema es el gobierno de Obregón. Tiene que obtener el reconocimiento. Los Estados Unidos dicen, no reconocemos al gobierno de Obregón porque tomó por las armas el poder, mató al presidente, válgame Dios. Y nosotros, los norteamericanos, tan celosos que somos de respeto a la ley, no podemos, no se puede. Entonces, no lo reconocemos. Pero el punto de no reconocerlo, bueno, uno puede decir, pues que no nos reconozcan, ¿y a mí qué? No, a mí era mucho, porque si no lo reconocían, los enemigos de Obregón podían estar en Estados Unidos, adquirir armas, introducirlas a México, sin que las autoridades norteamericanas hicieran nada, porque era un gobierno no reconocido. Entonces necesitaba el reconocimiento para mantener su seguridad interna. Pero en el 1920-21, con los gobiernos ya republicanos, que son más duros que los demócratas, se tomó una decisión: no se reconoce a México a menos que se firme un acuerdo en donde se diga que se respetan los derechos adquiridos por las empresas en materia de petróleo antes de 1917. Y antes de 1917 ya tenían todos los terrenos petroleros. Entonces, la admisión, se acepta la soberanía mexicana. Tienen derecho a poner su artículo 27, párrafo 4 y nacionalizar el petróleo. Nada más que el petróleo que venga ahora, el que se descubra a partir del 17. Ese sí, adelante, es suyo. Pero el otro es nuestro, y el otro estaba en las zonas ya descubiertas. Así que quieren un acuerdo para que se diga, hay dos petróleos, el petróleo de ustedes y el nuestro. El que ustedes adquirieron antes, pues ni modo, ya, la suerte. El nuevo, cuando si descubrimos otros campos, ese sí, es de la nación mexicana, también. Pero que quede clarito, nada más que Obregón le da un poco de problema, así como a Felipe Calderón, que empieza su discurso en televisión para presentar su ley hablando de Lázaro Cárdenas, por a ver si no iba a hablar de Lázaro Cárdenas, aunque lo que piense de Lázaro Cárdenas, alguien que es panista, pues el PAN se creó contra Lázaro Cárdenas en 1939, precisamente después de la expropiación. Entonces Obregón tiene que decir, bueno, está bien, no los afecto, pero no que no se vea,
Que no sea así, reconózcanme primero y ya después yo, por mi propia voluntad, voy a hacer una ley petrolera que más o menos les caiga bien. Y los norteamericanos, no te creemos. Primero firmas y luego te reconocemos. Primero nos aseguras. Entonces pasan 1921, 1922, 1923 y ya se acercan las elecciones de 24.